Muy bien, pues buenos días primeramente a todos ustedes, hermanos. Qué bueno que los puedo ver otra vez más. Qué bueno que Dios nos concedió la vida en este día jueves, ¿verdad? Vamos a meditar entonces rápidamente en la palabra de Dios. Ya saben que pues 15 minutos son valiosos en este momento y vamos a tratar de edificarnos en estos 15 minutos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Ahí vamos a tener la meditación de esta mañana. Josué capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 al versículo 9. Dice, hermanos, de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el versículo 8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y finalmente el versículo 9 dice una tercera vez: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, palabra de Dios la que estamos leyendo esta mañana. Podemos apreciar que aquí vemos la etapa, vemos el momento en el cual Dios le está encomendando una nueva misión a Josué. Aquí mismo nos lo está diciendo la palabra de Dios. Llega el momento en el cual Moisés termina sus días. Llega el momento en el cual Moisés termina con esa tarea que Dios le dio, que era encaminar al pueblo, primeramente sacándolo de la tierra de Egipto, llevándolo por el desierto, enseñándoles los mandamientos, enseñándoles que Dios les había prometido una tierra nueva, ¿verdad?, en la cual dice que fluye leche y miel. Pero ahora vemos, hermanos, que Moisés ha terminado su trabajo. Moisés ya está descansando. Dice, ya murió Moisés, mi siervo. Dice, ahora te toca a ti emprender una nueva tarea. Y esa nueva tarea era introducir ese pueblo a la tierra, dice, a la cual yo le juré a sus padres que se la daría. Pero Dios, hermanos, está consciente de que la tarea que va a hacer Josué no es sencilla. Dios está consciente que la tarea que va a hacer Josué no es algo fácil, porque aquella tierra ciertamente estaba habitada, no estaba sola. Había que luchar, había que derramar sangre, hermanos, era algo difícil. Por lo cual Dios está consciente y le dice, ¿sabes qué, Josué? Nada más te voy a encargar una cosa. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. 3 veces se lo repite, hermanos, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Y luego nuevamente le dice en el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a las cosas que yo le mandé a Moisés. Y luego dice el versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, el ministerio que nosotros estamos emprendiendo, para lo que nos estamos preparando, hermanos, ciertamente no es fácil. Y estoy seguro que Dios lo sabe, porque mediante la palabra de Dios nos advierte que debemos padecer, nos advierte que debemos nosotros estar siempre firmes en la fe, que debemos estar siempre resistiendo a Satanás, que debemos estar siempre, hermanos, sobrios y velando, ¿verdad? Como dice allá en la primera carta de Pedro. Por lo cual, hermanos, estas mismas palabras que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, son palabras que también nosotros debemos de tomar en esta mañana para nosotros. Porque, bueno, debo admitirlo que este tema lo preparé pensando mayormente en mis hermanos de segundo que están por graduar, pero no tan solo para ellos, sino también para nosotros los que todavía estamos en primero y que vamos a pasar a segundo. Porque todas las cosas que nosotros vamos a hacer se necesita esfuerzo y se necesita valentía. Por lo cual, hermanos, quise titularle a este sermón, esta prédica, esfuérzate y sé valiente.
Así, hermanos, con esas palabras que Dios le dio a Josué, esas mismas palabras las vamos a tomar en esta mañana para nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Ciertamente, hermanos, la palabra esfuérzate implica que nosotros hagamos algo hasta donde nuestras fuerzas alcancen, pero aún más allá de lo que podemos hacer. Que cuando llegamos nosotros al límite de lo que podemos nosotros hacer, todavía nos esforcemos un poquito más, pongamos más fuerzas, más energía en tratar de rebasar ese límite que podemos nosotros llegar. Eso se refiere a la palabra esfuérzate. O sea, haz todo tu esfuerzo, pero todavía cuando llegues al límite, cuando creas que ya estás en el límite, todavía agarra más fuerzas y trata de avanzar aún más adelante de eso, es lo que está diciendo Dios con esa palabra, esfuérzate. Y queremos nosotros meditar en esta pregunta, ¿en qué debemos esforzarnos? Esa es la pregunta para nosotros desarrollar este tema en esta mañana. ¿En qué debemos nosotros esforzarnos? Josué ciertamente tenía su tarea, tenía su encomendado, pero nosotros, hermanos, ¿en qué debemos esforzarnos? Tengo 3 cosas muy importantes. La primera de ellas, hermanos, es en el ministerio. ¿En qué debemos esforzarnos, hermanos? Primeramente, en el ministerio. Inmediatamente tú puedes notar, hermano, que le dice en el versículo 8 a Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí está el propósito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la primera cosa que nosotros debemos entender al esforzarnos en el ministerio es que debemos apegarnos a la palabra de Dios. Esto que le está diciendo Dios a Josué suena igual como cuando dice en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta 4:11, dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre conforme al poder que Dios da. ¿Verdad? Dios siempre ha deseado que nosotros no vayamos más allá de lo que está escrito, como dice 1 Corintios 4:6. Dice esto, hermano, lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que vosotros para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe que en el momento que nosotros vamos más allá de lo que Él nos ha encomendado, más allá de lo que Él nos ha enseñado, vamos a tropezar, nos vamos a torcer, vamos a hacer cosas que no debemos hacer y que no van conforme a la doctrina de Cristo. Por eso es necesario que cuando nosotros estamos en el ministerio, hermanos, y mayormente ustedes, hermanos, que van a salir, que cuiden mucho de eso. Dice la primera carta de Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué cosa, hermanos? De la doctrina. Persiste en ello, dice, porque haciendo las cosas bien, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es tan importante, hermanos, que nos esforcemos en el ministerio, que cuando estemos allá en el campo, hermanos, sepamos apacentar la grey. Fíjense bien lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, hermanos. Dice el capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que allá en los evangelios, y especialmente en Juan, que acabamos de ver, al final de los capítulos, el Señor Jesucristo le hace 3 preguntas a Pedro? Le dice, Pedro, ¿me amas? Y el primero dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Se apacienta mis ovejas. Y 3 veces se lo va diciendo, y la tercera vez, pues ya Pedro se sintió presionado, se sintió ya un tanto inseguro a lo mejor, no sé, pero ya la responsabilidad la sentía muy encima, y le dice otra vez, Señor Jesucristo, Pedro, ¿me amas? Dice que se entristeció Pedro y dijo, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y nuevamente le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Y me imagino que eso, hermanos, era lo que estaba pensando en este momento cuando escribe la primera carta de Pedro 5, 2 y 3. Recordó aquello que le dijo al Señor Jesucristo, apacienta mis ovejas. Y dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Dice que está entre vosotros, fíjense cómo, dice, cuidando de ella. No por fuerza, hermano, no debemos nosotros hacer las cosas por fuerza, dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que, hermanos, y mayormente ustedes que gradúan, hermanos de segundo, tomen estos consejos que dice el apóstol Pedro. Ustedes van a salir a apacentar la grey, ustedes van a salir a tener una congregación a su cargo. Va a haber gente que va a estar dependiendo de ustedes espiritualmente. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pedro. Dice, cuiden de ella, no a la fuerza, sino voluntariamente. Dice, no se enseñoríen de ellos como si fueran algo propiedad de ustedes. Acuérdense que es propiedad de Cristo.
Amen a la congregación, hermanos, y hagan las cosas conforme a la palabra que Dios nos ha dado mediante este libro sagrado que es la Biblia. Pero bueno, hermanos, como el tiempo va rápido, ¿en qué más debemos esforzarnos? Aparte del ministerio, hermanos, en segundo lugar, debemos esforzarnos, hermanos, en nuestra vida personal. Ayer que escuchaba la prédica de nuestro hermano David Valdés, me hizo reflexionar en que sí es cierto, debemos nosotros aprender a hacer un balance, hermanos. Preocuparnos por el ministerio, pero también, hermanos, preocuparnos por nuestra vida personal. Fíjense bien lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Dice, hermanos, ahí en el versículo 11 al 13, dice la palabra del rey Salomón lo que dice. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y luego lo que dice el 12, hermanos, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que hermanos, que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Y ahora vamos al capítulo 9, hermanos. Eclesiastés 9, versículo 9 a 10. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, dice, ya no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí lo que está recomendando Salomón, hermanos, en estos dos versículos que acabamos de leer, en estas dos citas, es que nosotros debemos preocuparnos por gozar también de esta vida. Debemos hacer la voluntad de Dios, hermanos, pero también las cosas que podemos tener a nuestra mano, tanto de la naturaleza de este planeta como las cosas que hacemos, trabajo y todo lo que ustedes tienen en sus vidas. Dice el rey Salomón en su sabiduría, dice, goza de ello, goza de la vida con la mujer que amas, goza de tu trabajo, disfruta de la cosecha de tu labor. Hermanos, y ustedes cuando salgan de esta institución, si no tienen un sostenimiento, hermanos, si les toca trabajar, gocen su trabajo. Gocen cuando llegue el cheque, que le digan, mire, aquí está su paga por su buen labor que está haciendo. Gocen de la vida, hermanos. Aprovechen todas las oportunidades que vengan a sus manos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando escuchamos entonces las palabras, esfuérzate y sé valiente, debemos esforzarnos, hermanos, por vivir nuestra vida alegre, por vivir nuestra vida con gozo. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, estad siempre gozosos de todo. Cuando decía allá a los filipenses, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, aunque haya tribulaciones. Debemos esforzarnos, por lo tanto, hermanos, en vivir nuestra vida personal bien, gozándonos, alegrándonos, siempre viendo las cosas de una manera positiva, hermanos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y en tercer y último lugar, hermanos, ¿en qué debemos esforzarnos? Vimos en primer lugar en el ministerio. Vimos en segundo lugar en nuestra vida personal, con nuestra familia, con nuestro trabajo, de todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos. Y en tercer lugar, hermanos, debemos de esforzarnos en nuestra propia salvación. A veces como predicadores, hermanos, puede que llegue el momento en que nos entusiasmemos tanto en lo que estamos haciendo y salir a la calle a buscar más almas y de repente, hermanos, puede que se nos olvide nuestra propia salvación. Fíjense lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 2, hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense bien el encargo que les hace. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo, hermanos? Con temor y temblor. O sea, es algo urgente, hermanos. Y fíjense que también el apóstol Pablo pensaba en esto que comentábamos hace un momento. Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, hermanos, versículo 25 al 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona, incorruptible. Dice, pero nosotros una incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro. Dice, no como la aventura.
De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjense bien lo que dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como predicador, hermanos, está bien que nos esforcemos para salvar a la gente, que nos esforcemos por siempre tener una congregación disciplinada, una congregación que esté bien delante de los ojos de Dios, pero hermano, nunca te olvides de tu salvación. Tristemente, hermanos, hemos escuchado muchas veces que hay hermanos que, inclusive graduándose de aquí de esta institución, hermanos, de esta escuela bíblica, llegan a apartarse del camino. Yo quisiera, hermanos, que en un futuro que nos volviéramos a ver, hermanos, yo los pueda ver, pero que siguen en la fe, hermanos, que siguen firmes, que siguen valientes, que siguen esforzándose por hacer las cosas bien de Dios, pero, hermanos, sin descuidar su salvación. Yo no quisiera escuchar de aquí en un futuro, no, es que el hermano Jaime Telles ya está con los mormones, o no, que Rodolfo ya se fue a la Bautista. No, hermano, yo quisiera escuchar que de aquí a 10 años, 20 años me digan, el hermano Rodolfo, hermano Manuel Castillo sigue en Sierra Ventana, sigue firme, sigue como anciano de la iglesia, sigue amando a la grey de Dios. Hermanos, debemos esforzarnos por cuidar nuestra propia salvación. Podríamos decir muchas más cosas, hermanos, pero pues el tiempo ya se me terminó. A manera de conclusión, hermanos, veíamos esta historia de Dios con Josué, que le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Ciertamente, hermanos, la tarea del cristiano no es fácil, y mucho menos la del ministro no es fácil, hermanos. Por lo tanto, requiere un esfuerzo, requiere una valentía. Yo les animo, hermanos, principalmente a mis hermanos de segundo que van a salir, esfuércense, sean valientes, hagan las cosas como Dios las ha mandado, hermanos, y nunca se olviden de que tenemos promesas grandes. Dice 1 Corintios 15:58, dice, sigan firmes y constantes, dice, porque todo el trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que este tema haya sido de edificación para todos ustedes.